Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Diana y Raciel. Les mando un saludo a todos los que nos ven, a todos los que se suscriben. Quédense el día de hoy. Hoy les voy a contar una historia de cuando yo trabajaba de paramédico en las ambulancias en Guadalajara. Me acuerdo porque hoy hace 8 años que fue el sismo de 7.1, si no estoy equivocado, con epicentro en Ciudad de México. Me acuerdo que fue un martes 17 de septiembre del 2017. Yo estaba trabajando, yo estaba de guardia con otros compañeros cuando tembló. Ese día se acostumbraba que había un simulacro nacional. Ese día pues era como que todo mundo sabía que iba a haber un simulacro y todo ese rollo, pero la verdad es que sorprendió que hubiera un temblor casi despuesito de como a la hora y 20 minutos del simulacro. Yo pienso que apenas estábamos regresando, si no mal recuerdo, ya a la base después del simulacro, cuando empezaron en las noticias a decir que había temblado y que todo ese rollo. Y la gente decía que no era cierto, que era parte del simulacro. Pero todavía no nos dábamos cuenta de que en Ciudad de México pues sí había temblado. En Guadalajara se sintieron 2 o 3 réplicas todavía, pero fue algo ligero, no fue como en Ciudad de México. Total que nos dice nuestro coordinador como a las, ¿qué serían? 2 horas después del temblor, que empezamos a ver que Ciudad de México estaba pues muy afectado. Ya empezaban a circular videos en redes sociales, en los grupos de WhatsApp en los que estábamos en ese momento. Subían fotos, videos, gente lesionada, ambulancias, bomberos, policías, los militares por todo Ciudad de México evacuando, los edificios cómo se empezaron a derrumbar, todo estaba en el suelo. Entonces, en ese momento, un buen amigo mío me dice, oye, están diciendo que van a convocar gente para ir voluntariamente a Ciudad de México a apoyar. ¿Qué era eso? Que pues tú tenías, si tú querías ir, tú tenías que hacerte cargo de tus gastos, tú tenías que hacerte cargo de tu transporte, de tu comida, de lo que tú necesitaras. Tú te ibas a hacer cargo de lo que fuera, porque las instituciones o el gobierno, como estaba aportando mucho o se iba a gastar mucho en la contingencia o en la catástrofe, pues no iba a poder todavía solventar los gastos de la gente que fuera a apoyar. Ahora sí que era voluntariamente, o si algún grupo te mandaba y solventaba tus gastos, pues te podías ir con ellos. Total que me dicen a mí, oye, ¿te interesa ir a Ciudad de México? Y yo pues sí, no, o sea, en ese momento lo hice más por el morbo de tener la experiencia de decir que había ido a apoyar al sismo, que de saber en realidad qué iba a hacer allá. La verdad no me pasaba por la cabeza qué estaba pasando ni cómo iba a ser. Y empecé a hablar con amigos y les decía, oye, me invitaron a Ciudad de México, ¿cómo ves? Ve, no te la pierdas. Todos me decían que fuera, pero ya cuando les decía que yo me tenía que hacer cargo de mis gastos, pues ahí ahora sí que decían, bueno, pues ahora sí que tú chécale, ¿no? Porque pues quizás estés una semana, quizás estés 15 días o un mes, no sabemos. Ese era el detalle. Total, que el coordinador que yo tenía en ese momento me dijo, bueno, si te vas o si se van, pues tienen justificado las faltas a trabajar por el tiempo que estén fuera, pero de parte de la institución no se les va a dar ayuda de nada, ni del transporte. Entonces, yo todavía no trabajaba para el estado de Jalisco,
pero una institución del estado de Jalisco o de una rama de la Secretaría de Salud de Jalisco ofreció el transporte para ir a Ciudad de México. Entonces ahí fue donde nos acomodamos, ahí fue donde nos arrimamos para ver si nos podían llevar, y luego nos dijeron que sí. Cuando yo llegué listo con mis maletas, mis botiquines y todo lo que me iba a llevar para todos esos días, resulta que hicieron como una selección de la gente que iba a ir, porque empezaron a ver. Yo en ese momento tenía un año de haber salido de la carrera de paramédico, y pues vieron que quizá no teníamos tanta experiencia como gente que iba a ir con ellos, que tenían 20 años, 10 años trabajando. Entonces a nosotros nos dejaron, como quien dice, fuera. Y la verdad es que yo sí me había emocionado de más, y dije, no me la puedo perder, o sea, no puedo quedarme en Guadalajara cuando ya me hice la idea de que me voy a ir. Para eso llega una ambulancia privada de ahí de Guadalajara que nos ofreció, como quien dice, el raite. Nos dijeron, súbanse los que quepan, y pues ahí háganse bolas, ahí háganse, abrácense, váyanse acostados como quieran, y se van a ir hasta, en ese momento no sabíamos hasta dónde, porque había pues como un centro de comando que estaba organizando a todos los voluntarios que íbamos a ir, hasta que ya se pusieron en contacto con ese centro de comando, que creo que ya teníamos como 6 horas de camino. Nos dijeron que no íbamos directamente a Ciudad de México, sino que íbamos a Cuernavaca, Morelos, que ahí en Cuernavaca había pueblos que tenían mucha afectación y que no estaban siendo atendidos, porque todo mundo, Cruz Roja, bomberos de todo el país y gente que ya estaba viniendo del extranjero, todo el mundo estaba concentrando en Ciudad de México. Entonces nos ofrecieron llegar a Cuernavaca, Morelos, a un hospital que estaba afectado, que por cierto varios de los compañeros les tocó hacer traslados de Morelos a Toluca, estuvieron yendo a hacer rondines en las noches. Y yo me acuerdo que llegamos, nos pusieron a armar como un puesto médico fuera del hospital. Prácticamente ayudamos pues en lo que se ocupara. Y me acuerdo bien que el primer día que llegamos en la noche, hicieron turnos para que todos estuviéramos descansados. Está pegando un poquito el sol. Hicieron turnos para que estuviéramos descansados y todos pudiéramos estar como alerta en el momento que se necesitara. Y me acuerdo bien que la primera noche que estábamos ahí, eran como las 10 de la noche, estábamos descansando, y nos avisan que se había derrumbado un hospital del Seguro Social, y nos dijeron, prepárense todos porque salimos pero ya. Y ahí fue donde, hasta en ese momento, después de haber llegado hace 12 o 16 horas, no me acuerdo, pero ya tenemos mucho tiempo ahí, hasta en ese momento me cayó el 20, como dicen, del lugar en donde estaba. Dije, imagínate donde en realidad se haya derrumbado el hospital. Dije, nos vamos a encontrar con una catástrofe, pero horrible. Entonces nos fuimos. Yo iba con otros 2 compañeros atrás en una ambulancia, más los que iban adelante pues tripulando la unidad. Llegamos, nos bajaron a todos, empezamos a buscar pues quién tenía como el mando en ese momento. Ya nos dijeron que se había colapsado un piso o una escalera, algo así, que no había lesionados, que simplemente había sido pues como el daño estructural, el daño material, y nos regresaron a donde estábamos nosotros hospedados, que era prácticamente en el estacionamiento de un hospital de Morelos. Nos regresamos para allá, estuvimos ahí todavía por
recuerdo si fueron 4 o 5 días en los que estuvimos ahí apoyando. Se hicieron varios traslados. Todo esto fue con recursos del gobierno de Jalisco. Yo iba pensando en cuánto iba a gastar, en dónde íbamos a comer y todo ese rollo. Pero la verdad es que en ese momento, aunque los pueblos donde estábamos nosotros, empezamos a caminar las calles y estaban las casas en el suelo, las iglesias en el suelo, cuadras completas de casas derrumbadas, las calles encharcadas, estaba lloviendo, duró muchos días lloviendo. Era algo que yo nunca había visto en mi vida, y menos en persona. Parecía como una película. Aún así como estaba el pueblo, de verdad, yo no sé, Dios es muy grande y la gente en esos momentos apoya hasta más no poder. Nunca de todo el tiempo que estuvimos ahí, como 4 o 5 días, nunca nos faltó comida, agua, donde asearnos, donde descansar. Nosotros estábamos ahí pues en el estacionamiento del hospital. Ahí nos adaptaron lonas con tinacos. Tenías que ir a sacar una cubeta de agua del tinaco para bañarte pues ponían unas lonas así para que te pudieras bañar. Así pues estábamos pasando por algo feo como para exigir un baño con regadera y agua caliente, ¿no? O sea, lo menos que podíamos hacer era llegar a dar molestias. Te tenías que adaptar a bañarte en 4 paredes de lona que se te veían de las rodillas hacia abajo y se te veía de aquí hacia arriba. Prácticamente te tapaba lo que era tu torso y tus genitales. Entonces, en ningún momento nos faltó comida. Cada 6, 8 horas llegaba gente y ¿qué necesitan? ¿Quieren comer? Aquí hay comida. Llegaba gente con tacos, con lonches, con refrescos, con agua en garrafones, agua embotellada. Llegaba gente y nos decía que necesitábamos, que la verdad es que a nosotros como apoyo nos trataron demasiado bien. Yo me quedé emocionado porque no sabía cómo nos iba a tratar la gente, pero la verdad es que, aunque como les digo, estaban pasando por un momento muy mal, nunca dejaron de llevarnos comida, de ofrecernos qué comer. Después de que nos dijeron que en el hospital de Morelos ya no nos necesitaban, nos dijeron que teníamos la opción de regresarnos a Guadalajara o quedarnos nuevamente. Pues ahora sí que como pudiéramos movernos, no traíamos en qué movernos nosotros, andábamos pues ahora sí que de raite, de aventón. Para esto, el coordinador con el que yo trabajaba en ese momento, pues me imagino que también le ganaron las ganas y las ansias de decir, pues quiero estar allá, ¿no? Convocó más gente, se llevó una unidad de nosotros, una camioneta, una pick-up. Se fue gente con él y llegaron a Morelos por nosotros. Nos recogieron ahí y nos fuimos prácticamente a la aventura de a ver dónde nos acomodamos, a ver a quién le ayudamos. Y no sé cómo estuvo, la verdad, que alguien llegó y nos dijo que en un pueblo, no recuerdo cómo se llamaba ese pueblo, no me acuerdo si Ejutla, no, Ejutla es en Guerrero creo, no me acuerdo, la verdad no tengo el dato, se me fue, y hace rato lo estaba pensando, por eso les cuento esto. Nos dijeron que en un pueblo de ahí cercano a Cuernavaca no había llegado ayuda desde el 17 que tembló hasta como el 21 o 20, no había llegado nadie. Había cerros que se habían derrumbado, estaba parte de una escuela y casas tapadas del derrumbe, había unos hoyos
grandísimos, piedras por todos lados, las casas en el suelo, estaba todo inundado, era demasiada agua. Y fuimos ahí, llegamos sin tener idea de nada, llegamos a una escuela, nos abrieron las instalaciones de ahí, pusimos como nuestro puesto de mando y nosotros solos, éramos como 8 o 10 más o menos, empezamos a atender a un pueblo de 6,000, 8,000 personas y toda la gente empezó a llegar a colaborar, llegó con comida, con cobijas, con colchones, con ropa para donar, más comida, papel higiénico, o sea, de todo, como no se pueden imaginar. Ese día llegamos en la tarde, se nos hizo la noche y me acuerdo bien que nos dieron para dormir como un tejabán, un toldo, donde era una cancha de básquet. Ahí era como el centro de acopio. Me acuerdo que nos dijeron, todos ustedes duérmanse ahorita en esta noche y nosotros vamos a apoyar en la noche. Total que me tocó ir a descansar a mí. Y me acuerdo bien que de estar acostados en el suelo, agarramos un paquete de papel higiénico de los que traen 4 rollos, nos lo pusimos de almohada. Con eso dormimos, ahí pasamos la noche. Y al día siguiente, en la mañana, hubo ya una concentración de gente que siguió llegando al apoyo. Salimos a la evaluación de casas que estaban, pues, las casas que se quedaron como paradas, por así decirlo, que no se derrumbaron, tenían muchos daños, tenían daños como para no ser habitables. Entonces nos mandaron a evaluar casas, nos mandaron a brindar consulta a gente que pues se quedó sin consulta médica, gente que ya estaba enferma y no la pudieron atender en hospitales, pues fuimos a dar consulta. Anduvimos apoyando ahora sí que en lo que se pudiera. Y por ahí tengo una foto, por ahí les voy a dejar una foto de ese rondín que estábamos dando. Salió una mamá con un niño y nos dice, oigan, mi hijo se quiere tomar una foto con ustedes. En ese momento nos tomamos la foto con el niño, cada quien, y ya le preguntamos pues que dónde vivían o que para dónde iban, y dijo, no, pues aquí estamos, dice, esta es nuestra casa. Cuando le hizo así, pues atrás de ella había pues lo que era una casa, pero en el suelo, escombros de la casa, y dices, pareciera que vino un camión y levantó su caja y aventó los ladrillos ahí. No había nada, había fierros por todos lados, ladrillos, agua. La verdad es algo que a mí me costó mucho entender y superar, porque la verdad es que te regresas con una idea de que cómo todo el país en esos momentos se une, cómo la gente deja de lado quién eres, cómo eres, a qué te dedicas, si estudias, si trabajas, si eres rico, pobre, si eres hombre, mujer. O sea, en esos momentos a la gente no le importaba nada, todos eran iguales en el pueblo, todos estaban unidos. Y la verdad es que después de que nosotros nos tuvimos que regresar, seguíamos viendo en el camino cómo llegaban camiones de empresas, como de herramientas, perdón, llenos de herramientas para la gente que estaba apoyando. Llegaban camiones de urea, de marcas así de herramienta, cargados con carretillas, palas, picos, de todo para ayudar a quitar escombros, mangueras, motobombas, maquinaria pesada, tractores, camiones de volteo. O sea, yo me quedé muy
emocionado, o sea, con mucha emoción, con mucha nostalgia de lo que estaba viviendo en esos momentos. Yo tendría en el 2017, tendría 18, tendría como 20 años, más o menos. 20, sí, 20 años tenía. Acababa de salir la carrera de paramédico. Y la verdad es que no estaba preparado para algo así. Pero haber vivido eso me hizo ponerme en el lugar de mucha gente y valorar muchas cosas, como pues el caso de la mamá o de la mujer que nos pidió la foto con su niño, que habían perdido todo, la casa, todo. Dije, la verdad es que no valoramos cuando tenemos un poquitito más que ellos en ese momento. Quizá de menos pues un techo donde vivir, ¿no? Comida, o con qué vestir, o con qué calzar. Y pues siempre me acuerdo, siempre es una de las grandes historias que tengo en mi vida, de pues decir que pude haber hecho o hice algo quizá por el país en ese momento. Y yo me quedé con un buen sabor de boca de haber vivido eso. Siento que fue una experiencia muy muy grande, y más pues por no ser de Cuernavaca, de ser de Jalisco, de decir fui a apoyar, me tocó ir a apoyar, y más que nada pues que me fui y me rodeé de gente de mucha experiencia, que después me hice amigo y compañero de ellos, gente que fue mis maestros en ese momento, y todavía convivo y tengo comunicación con muchos de ellos. Y la verdad es que hoy es 8 años de ese día del sismo. Hoy hace 8 años, como a estas horas, pues ya me andaba arreglando con mi ropa, mis maletas, para salir a otro lugar a ayudar, ¿no? En lo que en ese momento yo me dedicaba. Si alguien tiene una historia parecida, o una historia que quiera que yo lea y le cuente aquí a la gente, a los suscriptores, mándenmela, mándenme un mensaje, mándenme un correo, o quizá pídanme mi número, se los paso, me pasan su historia y yo la puedo leer, la puedo transmitir aquí, pues para saber de ustedes, así como ustedes saben de mí, en su momento de Diana, que saben que Diana es parte fundamental de este canal. Simplemente pues nos toca estar un poquito de tiempo fuera de la casa y convivimos hasta ya más tarde. Yo aprovecho para hacer este tipo de videos, pues porque me gusta contar historias, me gusta recordar, porque recordar es vivir. Entonces, muchas gracias a todos los que se quedan hasta este momento del video. Les mando un abrazo, les mando un saludo, cuídense mucho. No olviden dejarnos un like, o si lo estás viendo este video y no estás suscrito, hazlo, te agradecería mucho. Cuídense mucho, muchas gracias amigos, saludos para todos y que estén bien.